días, hermanos de Capilla de Fidelidad, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos viendo el capítulo 19 de Levítico y hemos titulado este devocional Santidad como creyente. Y es que en la porción que venimos viendo, Dios ha estado hablando de lo que a Él le agrada y las consecuencias que esto tiene. Y de hecho el capítulo anterior hay ciertas advertencias contra la inmoralidad, y en el capítulo que viene, el capítulo 20, veremos más consecuencias. Sin embargo, este capítulo 19, el cual veremos hoy, habla de cosas que el pueblo debe hacer, que todo el pueblo debe hacer. Sin embargo, solo se ve una consecuencia en todo el capítulo y aparece en el versículo 8, una consecuencia de ser quitado del pueblo. El resto son lineamientos, podemos llamarlo, de cómo el pueblo debía comportarse. Y hablemos un poco de qué es la santidad. La santidad es apartarse de aquello que no le agrada a Dios y no hacerlo. Por el contrario, pudiera la gente pensar que solo se refiere al pecado. Pero el proceso de santidad también incluye que tú hagas aquello que agrada a Dios. No es solo abstenerse de lo que no le agrada a Dios, sino también hacer aquello que agrada a Dios, y eso nos acerca a una vida de santidad. Y de hecho eso lo vemos en todo el libro de Levítico. Dentro de este libro hemos visto ordenanzas, leyes, estatutos con respecto a lo que Dios quiere que hagamos y lo que Él no quiere que hagamos. El capítulo es bastante extenso, tiene 37 versículos hablando de diferentes temas y áreas en los cuales se va a referir. Así que quiero hacer una recapitulación de dichos temas. En este capítulo se va a hablar acerca de los mandamientos, no todos, pero sí mencionará algunos que se mencionaron en Éxodo capítulo 20, versos 4 en adelante. También se hablará de nuestra relación con el prójimo. También se hablará acerca de cómo aquellas ofrendas que Dios ha dicho que debemos presentar se deben hacer tal cual como Él pidió que las hiciéramos, no como nos parece, sino de la forma que Él lo ha establecido. Otra cosa que vemos, ordenanzas con respecto a la tierra, y esto para el pueblo de Israel representaría su forma de trabajo, su forma de sustento, es decir, todo lo que viene de la tierra que ellos pueden cegar, y lo que le está diciendo que no deben hacer. Habla de las cosas que debían cuidarse en el trabajo. También nos habla del hogar, de nuestros padres, de cómo honrarlos y la importancia de esos. También habla de la parte sexual, de cómo la inmoralidad a Dios no le agrada. Habla de allegarse al mismo sexo, allegarse con animales. También habla de hábitos alimenticios, cosas que se deben abstener. Tener cuidado de no marcarse la piel con respecto a los cuerpos muertos o poner señal de tipo alguna. Nos advierte también de cuidarse de los encantadores, de los adivinos, de no consultarlos ni contaminarse con esas prácticas que tenían esos pueblos en Canaán y también en Egipto, que ellos habían, en un tiempo estado rodeados de este tipo de cultura. También de cómo tratar a aquel extranjero y que debían recordar que el pueblo había sido extranjero en algún momento. Tener mucho cuidado de no hacer injusticia en los juicios con respecto ni tener una balanza desmedida a la hora de pesar, sino que debían ser justos. Y el principio de este capítulo y el final es guardar los estatutos del Señor. Y comencemos entonces con los primeros dos versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así que el mandato que está transmitiendo Moisés al pueblo que viene de Dios, primero vemos que es para toda la congregación. Y lo mismo sucede con los mandatos de la palabra de Dios. Es para todo el cuerpo de Cristo, para todo aquel que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Las ordenanzas son para nosotros. Y lo que brevemente dice aquí, que recapitula o que hace un resumen del cumplimiento de todo lo demás, es que debemos ser santos. Y la razón que Dios da es que Él es santo, es decir, que en Él no hay mancha, en Él no hay error. Y ese es el estándar de Dios, el que desea para nosotros. Es el estándar que, recordemos, ahora podemos tener tal justificación gracias a Cristo Jesús y su sacrificio, puesto que Dios ve a su Hijo antes que ver a nosotros pecadores. Pero así fue el diseño original. El diseño original fue Adán y Eva, creados a la imagen y semejanza de Dios, teniendo la capacidad de elegir. Sin embargo,
no había pecado aún. Pero ahora nuestra naturaleza es diferente y Dios demanda de nosotros la santidad. Entonces, como decíamos, el título de este devocional es Santidad como creyente. Y esta santidad para Dios es algo sumamente importante. Si pudiéramos usar una analogía humana, diríamos que la santidad para Dios es el estándar que Él pide de nosotros. Y algún dato curioso de este capítulo, que tiene 37 versículos, es que en 16 veces aparece la expresión yo Jehová vuestro Dios o yo Jehová. Y esta expresión está puesta cada vez que da un mandato, es decir que más o menos aproximadamente cada 2 versículos tenemos la expresión yo Jehová vuestro Dios o yo Jehová, recalcando el punto que decíamos ahora. El motivo por el cual debemos ser santos es la santidad de Dios y el motivo por el cual debemos obedecer es porque Él ha dado tal ordenanza. Y si hablamos del contexto del pueblo de Israel, hace poco en el capítulo anterior, en el libro de Éxodo, ellos aceptaron el pacto con Dios, un pacto donde aceptaron ser el pueblo de Dios. Y ustedes y yo, ahora como dije anteriormente, si hemos expresado nuestra fe y decimos que Jesús es nuestro Señor, eso nos hace merecedores del título de obediencia, de que debemos estar sujetos y sumisos a lo que el Señor Jesús desee para nuestras vidas. Entonces, para nuestra vida, cuando vemos una ordenanza, si quisiéramos usar el ejemplo o el tipo de este capítulo, es que cada vez que hubiera una ordenanza, al frente diría yo Jesús o el yo soy, que Jesús dijo de sí mismo. Ahora, si bien al principio de este devocional mencioné unas categorías de las cuales este capítulo habla, es la invitación que les hago a leer el capítulo completo y verlas cada uno, quiero hablar un poco del Nuevo Testamento y cómo esto afecta a nuestras vidas. Y miremos que hablamos de temas como el hogar, hablamos de temas del trabajo, hablamos de temas como la sexualidad, hablamos de temas como el extranjero. Y este capítulo también habla de la paga del jornalero, de los animales y tantas cosas. Y eso solo nos puede llevar a una conclusión. Es que la santidad que Dios espera de ti y de mí es una santidad integral, podríamos llamar. ¿Y a qué me refiero con integral? Me refiero a que es completo. Es decir, que nosotros, esto es un buen momento. No solo con este capítulo, porque la Biblia habla de muchos más temas, pero si es necesario que examinemos nuestra vida y ver si en realidad en cada área estamos siendo santos con respecto a lo que Dios desea de nuestras vidas, en nuestro hogar, con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, en el trabajo, nuestra santidad como trabajadores o como jefes si tenemos tal posibilidad. Y en el Nuevo Testamento encontramos pasajes como Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3. Encontramos en la segunda epístola de Pedro instrucciones con respecto al comportamiento hacia los demás. Romanos capítulo 12, Romanos 13, Romanos capítulo 14, pasajes en 1 Corintios, en Gálatas y tantas porciones de la Biblia que, o hablando específicamente del Nuevo Testamento, que nos atañen a nosotros en el nuevo pacto que hemos aceptado, siendo salvos por fe en Cristo Jesús, que hace necesario que nosotros expongamos nuestra vida a este escudriño de Dios y lo que dice la palabra. Si bien este capítulo, como decía anteriormente, es largo y mencionarlo en esta porción de tiempo no sería práctico, lo mismo sucede con nuestra vida. Simplemente tomar la Biblia y empezar a hacer un checklist de si cumplo o no cumplo, creo que nos quedaríamos un poco cortos con lo que Dios desea. Dios lo que espera es una santidad de ti y de mí. Así que como el pueblo estuvo comprometido y empezó a cumplir, y entendiendo que hubo consecuencias cuando no lo cumplieron, así, mis hermanos, es para nuestra vida. Y esto no es un mensaje para amedrentarnos como creyentes, sino por el contrario para animar. Quiero que veamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros, y fue ese sacrificio en la cruz. Para el pueblo fue esa libertad sobre Egipto, pero ahora nos ha hecho libres. No para que andemos en libertinaje, sino para que amemos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Así que hoy quiero mencionar específicamente un par de puntos. Número 1, ¿cómo te presentas tú delante del Señor? Que es más o menos lo que habla del versículo 5 al 8. ¿Cómo te presentas delante de Dios? ¿Cómo son tus ofrendas al Señor? Tu tiempo, tus recursos. ¿Cómo te acercas a Él? Número 2, ¿cómo cuidas esas relaciones interpersonales que Dios ha provisto para ti? Padres, hijos, hermanos,
compañeros de trabajo, desconocidos, porque nos encontramos en pasajes tan impactantes en mi vida personalmente. Parece muy impactante que Dios deba decirnos, como lo dice en el verso 13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, porque esas son cosas que desagradan a Dios y hay que tener temor reverente a Dios para no hacer esto. Pero el corazón del hombre es tan malo que incluso se nos ocurriría decir una palabra inapropiada contra alguien que no pueda oír. Así es nuestra maldad. Y cosas como esas, ¿cómo está nuestra relación con las demás personas? ¿Honran a Dios? ¿Estoy santificando a Dios con respecto a esto? ¿Cómo está mi relación laboral? ¿Estoy dando ejemplo? ¿Estoy dando testimonio de lo que Dios desea con respecto a mí? Y como dice en el versículo 37, cerramos concluyendo lo que dice este pasaje. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Este es el fin de toda palabra expuesta por el Señor, que guardemos y pongamos por obras, porque Él lo merece. Espero que este devocional haya sido de bendición para tu vida, que tengas una feliz semana. Dios te bendiga.